El ejercicio dice, un generador trifásico con características de placa, potencia nominal igual a 4 MVA, tensión nominal igual a 6.600 voltios, conexión en estrella, se ensaya en vacío y cortocircuito y se obtienen los siguientes datos. Tenemos los valores del ensayo de vacío y tenemos los valores del ensayo de cortocircuito. Bien, la resistencia de inducido es despreciable. Determinar A. Regulación de tensión y corriente con un factor de potencia de 0,8 inductivo en la carga. El punto B nos pide la corriente de excitación necesaria para el punto A. Bien, en primera instancia lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito que nos representa el generador. Bien, vamos a dibujar el circuito que nos representa el generador. Vamos a tener una tensión, una fuente, una resistencia sincrónica, una reactancia sincrónica y los bornes a los que se conecta nuestra carga. Esto es RS y esto es JXS. Acá voy a tener tensión inducida por fase. Y acá voy a tener tensión en bornes por fase, con una Z de la carga. Bien, pero nos dice el ejercicio que la resistencia del inducido es despreciable. Por tanto, lo que podemos hacer es borrar este valor y borrar este valor y el circuito se convierte solo, donde JXS es la reactancia de sincronismo. Por tanto, podemos decir que Z es solamente JXS. Bien, para poder solucionar el circuito, que es relativamente sencillo, dibujamos que va a circular sobre el circuito una corriente de línea y escribimos la ecuación que nos representa este generador, donde vamos a tener que la tensión inducida interiormente al generador es igual a la tensión en bornes más la caída de tensión en la reactancia sincrónica. Por otro lado, vamos a anotar los valores de potencia nominal. Nos dice que vale la tensión nominal es igual a 6.600 voltios. El coseno phi de la carga es 0,8 inductivo, entonces el ángulo phi va a ser igual a 36,8 grados. Bien, vamos a operar en el circuito y lo vamos a solucionar. La potencia nominal es igual a raíz de 3 veces tensión de línea, corriente de línea. Por tanto, de acá puedo determinar el valor de la corriente de línea y esto va a ser igual a potencia nominal sobre raíz de 3 tensión de línea. Si operamos, tenemos acá 4 megas, 4 por 10 a la 6 volt-ampere, raíz de 3 por 6.600 voltios. Nos da como resultado que la corriente de línea es igual a 350,3 amperes. Bien, ahora les muestro con las escalas tanto de tensión de fase como corriente de cortocircuito versus la corriente de excitación, ambas en diferentes escalas propias, de manera de poder graficar las curvas tanto de vacío como de cortocircuito. Bien, esta es la primera curva, que es la curva de vacío. Como podrán ver, yo lo hice a mano alzada y los valores que deberían ser exactos los pongo en función un poco de mi percepción. Por ejemplo, tenemos para una corriente de excitación de 10 amperes, es decir, acá este valor,
tengo una tensión de fase según el cuadro de 960 voltios. Sería este punto. Para una tensión de 20 amperes de corriente de excitación tengo 1920 voltios. Está por acá. Para una tensión de 30 amperes, 2800. Está más o menos por acá. Para una tensión de 40, según la curva, la tablita, me corresponden 3440 voltios. Y lo tengo por acá. Y así sucesivamente llego hasta el valor de 60 amperes con 4220 voltios, 80, 4600 y por último para 100 amperes tengo 4800 exactos, ¿sí? Bien, de esa manera yo lo que puedo hacer es dibujar la curva del ensayo en vacío. Similarmente hacemos el gráfico para el ensayo de cortocircuito. Para esto lo que tenemos que hacer es dibujar aproximadamente nuestra escala en la recta de cortocircuito, es decir acá, de manera que podamos graficar la recta o la curva del ensayo de cortocircuito. Bien, ya dibujé la curva de cortocircuito. ¿Y cómo hice eso? En primer lugar, lo que hice fue establecer una escala. Yo puse, de manera que se pueda ver en el gráfico, puse 7 cuadritos, es decir, todos estos 7 cuadritos del papel en el que estoy dibujando van a ser 1000 amperes y otros 7 cuadritos van a ser 2000 amperes. Entonces, para poder graficar esta curva o esta recta roja que representa el ensayo de cortocircuito, lo que hice fue hacer una regla de 3 sencilla, ¿no? Dije, si 1000 amperes son 7 cuadritos, ¿cuántos cuadritos serán en función de lo que me dice la corriente de cortocircuito? Que son 464 X cuadritos. Y X cuadritos me da aproximadamente a 3,2 cuadritos, ¿sí? Por tanto, lo que yo hice fue más o menos ver 1, 2, 3 y un poquito más, 3 cuadritos. Vamos a ver si con esta gráfica está bien. Y es así como yo dibujé la curva o la recta esta con esos dos datos. Es decir, 20 amperes y 3,2 cuadritos que representan a 464 amperes. Es decir, los 464 amperes están acá. Ojo, no están en esta, están acá. Acá. Estos son los 464 amperes, que es el resultado del ensayo de cortocircuito. Bien, teniendo estas curvas, lo que hago ahora es lo siguiente. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la tensión de fase en bornes del generador nominales, ¿sí? Y para eso lo que hacemos es tensión de fase es igual a tensión nominal de línea entre raíz de 3. Y esto es igual a 6600 voltios dividido raíz de 3 y tengo un valor de tensión de fase nominal de 3815 voltios. Con este valor yo tengo que ir al gráfico 3815 y entrar en el eje de las tensiones y trazar una recta paralela al eje de las X. Este valor es de 3815. Una vez que yo intercepto la curva del ensayo de vacío, trazo una recta perpendicular a esa primer recta. Y más o menos esta recta es acá, ¿no? Ahí. Bien,
Una vez trazada la recta perpendicular al nivel de tensión de 3815 voltios y que cruza la línea, la recta del ensayo de cortocircuito, trazo una recta de manera de interceptar, así como estoy haciendo, de interceptar, ahí, la escala de la corriente de cortocircuito. Y esto más o menos me da 1100 amperes. ¿Estamos? Bien, una vez que tenemos estos valores, ahora sí puedo determinar la impedancia sincrónica de la máquina. ¿Con qué datos? Bueno, con los datos que yo tengo extraídos ahora o dibujados en la gráfica. Voy a decir que la impedancia sincrónica es igual a 3815, que es este valor, dividido 1100 amperes, que es este valor. Esto me va a dar un valor de 3,4 ohm con R despreciable, como habíamos dicho. Entonces la reactancia sincrónica es igual a 3J3,4 ohm. Bien, una vez que tenemos este valor, lo que podemos hacer ahora con estos valores es plantear la ecuación del circuito del generador. Vamos a tener que la tensión en vacío por fase inducida tiene que ser igual a la tensión en monofásica en bornes más JXS, que ya tenemos cuánto vale por la corriente. Esto va a ser igual a 3815 con 0 grados, que es el valor acá, más 350 que vienen de acá, 350 con un coseno phi de 36.8, por tanto ponemos acá más 350,3 con un ángulo de menos 36,8 multiplicado por la reactancia sincrónica, es decir, 3,4 con 90. Bien, el resultado de esta operación me da que la tensión de fase dentro del generador tiene que ser con estas características a 4628 voltios con un ángulo de 11,9. Por tanto, la tensión de línea será raíz de 3 por 4628. Y esto es igual a 8006 voltios. La regulación, que es el primer punto que nos pide, está definida como la tensión en vacío de línea menos la tensión en bornes de línea dividido tensión de línea por sí. Voy a tener, por tanto, esto va a ser igual a 8006 menos 6600 voltios, que es lo que tengo que tener en bornes, y la tensión nominal en el generador, dividido 6600 por 100. La regulación será consecuentemente igual a 21.3%. Ese es el punto A. El punto B nos piden determinar
qué tensión, qué corriente de excitación necesito para producir el punto A. El punto A me decía que la tensión de fase es igual a 4628 voltios. Con este valor me voy nuevamente a la gráfica con 4628. Voy acá. 4628 está aproximadamente por acá. Bien, tracé la recta que me indica que esta recta es 4628 voltios. En la intersección con la curva de ensayo de vacío trazo una y me dice que la corriente que yo necesito para poder tener ese valor, la corriente de excitación es igual a, será igual, para el punto A será igual a 80 amperes.